Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides ya a su canal de Drácula y ahora muy orgullosamente también compartiendo canal con Batman, ¿no? En unas charlas apasionantes. El día de hoy está increíble, pero antes de entrar a la charla les quiero volver a presentar a mi querido amigo y maestro de vida, don Juan Carlos Campuzano. ¿Cómo estás, querido Juan? Encantado de estar contigo, sí, encantado de estar en este canal estelar de Drácula, gracias a ti. Oye, qué charla la de hoy, ¿eh? Está para babear. Y sobre todo ahorita que además ya se acerca Halloween y estamos ya entrando al territorio vampiro, ¿no? Entonces, la charla del día de hoy pinta, te sacaste un 10 con unos investigaciones ahí que a mí me volaste la cabeza, qué bruto. Porque es tiempo de vampiros y de datos arcanos, datos misteriosos. Datos arcanos, es súper importante esto que estás diciendo. Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido Juan? Cuéntame. En torno al concepto de Nosferatu, que ahorita también nos vas a platicar de cómo fue impugnado el profesor Bram Stoker, Sí, que se le impugnó que él había lanzado una traducción falsa del rumano. sí, En torno a Nosferatu, se produce en 1999 una estupenda novela gráfica del sello de Elseworlds de DC Comics, sí, con un personaje que fusiona a Batman y a Nosferatu, sí. pero insertado en la cultura visual alemana expresionista posterior a la Primera Guerra Mundial. Que además es una locura, ¿no? Porque además justo de lo que encontraste es unas referencias visuales francamente extraordinarias, ¿no? Donde incluso la propia elaboración de esta novela gráfica, Ujú. gracias al sello Elseworlds, Ujú. los dibujantes y guionistas típicos de los superhéroes dan pie a gente que tenía mucho interés en agregar arte, sobre todo agregar arte de la primera vanguardia a las páginas de los cómics en un formato que, como tú recordarás, eran formatos, no eran de newsstand, sino eran formatos ya de tienda. ¿Te acuerdas que les dio por decir que eran direct sales? ¿Te acuerdas cómo le llamaban a Sí, eso? Los sí, cómics que se compraban solo en tiendas especializadas sí, 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 para sí, elevar la calidad de los mismos, decían. claro, 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 claro. Oye, y bueno, pues Nosferatu es importantísimo cómo se relaciona con Drácula, porque en términos generales, pues vamos a llamarle el hijo bastardo de Drácula, ya lo hemos platicado, pero hay que analizarlo todavía más a profundidad, ¿no? Prometemos en una próxima sesión hablar directamente de la película de Nosferatu, ¿no? Porque es muy apasionante el tema de la transmedia. Aquí es donde realmente empieza estos brincos brutales de la novela El Conde Drácula hacia los medios, sobre todo hacia el cine, ¿no? Y con esta potencia que trae la imagen, ¿no? Pues establece Nosferatu una nueva manera de percibir el vampiro. Entonces, justo la charla del día de hoy va por ahí, va por esta onda de encontrar estos vínculos que se dan entre, pues, la novela de Drácula, Nosferatu, y particularmente el día de hoy vamos a hablar mucho de Batman y del Guasón. Entonces, la charla del día de hoy está extraordinaria. Entonces, querido Juan, si te parece, pues empecemos, ¿no? Empecemos, vamos a darle. Bien. Bueno, pues el día de hoy, ¿no? Ya como lo estábamos analizando, esta charla va a girar en torno a las relaciones que existen, ¿no? Entre los puntos de vértice que existen entre Drácula, Batman, Nosferatu, ¿no? Y todo en esta charla. Y para empezar, vamos a hablar de este señor, querido Juan. El profesor Alvin Grau, quien hay muchísimos datos de él Uh y -huh. algunas de sus resúmenes biográficos. En Sí, verdad, no sabe uno si dónde está la línea entre lo mítico, lo misterioso, lo ficticio y lo real. sí, La vida de este señor estuvo así totalmente también prendada de elementos de misterio, sí, porque después de ser un soldado en la Primera Guerra Mundial, el hombre estuvo ligado a logias masónicas, sí, el hombre estuvo presente en la legendaria conferencia de Veida, sí, que dio origen a una de las logias más poderosas, se dice, de Centro Europa, sí. que era la logia Fraternidad de Saturno.
Fraternidad de Saturno, uh-huh. donde dice que por ahí anduvo también el profesor Crowley, el mismísimo Crowley, sí. una de las fraternidades más poderosas de Centro Europa, de donde salieron, dicen, grandes ocultistas. Al igual que la Golden Dawn, por cierto, sí, a la cual también perteneció Crowley y de la cual perteneció Bram Stoker. Entonces, de una u otra manera estamos hablando de ocultistas en más de un sentido. Ocultistas dentro de organizaciones secretas, es muy interesante. El propio Alvin Grau conoció y fue casi que el maestro de los dos personajes que le ayudaron a crear la leyenda fílmica. Quiero decir, Alvin Grau llevó y instruyó a Murnau, el director de Nosferatu, a Murnau, ¿sí? Y conoció, y a Max Schreck, que fue el que hizo el actor. Claro. Estuvieron discutiendo y platicando esto en el contexto de las veladas, las veladas de la fraternidad, la fraternidad de Saturno. De hecho la misma película, ahorita lo vamos a ver, de Nosferatu, está repleta de ocultismo y de simbolismos. Ahorita vamos a platicar de ello. Pero sí, curiosamente, pues estamos hablando, qué interesante, Juan, de ocultismo, metiendo pues sus secretos, ¿no? Sus conocimientos ocultos, además en productos no nada más culturales y artísticos, sino también mediáticos. Tú imagina, para entrar en materia y para que más o menos también los que nos están oyendo se lo imaginen, imagínate este hombre de 19 años, ¿sí? Que todavía no termina su servicio militar, está en Serbia, estacionado en Serbia, y una noche muriéndose de frío, 4 días sin dormir. Imagínate the state of mind. El hombre lleva 4 días sin dormir, estacionado en Serbia, se está tratando de calentar con una fogata, y le acompaña un campesino serbio y le dice: señor, nunca le he dicho esto a nadie, pero mi padre era un vampiro. Imagínate, el campesino serbio le dijo: mi padre fue un vampiro. Oye, pero además, perdóname que te interrumpa, en una de las guerras más sangrientas en la historia de la humanidad, cruentas, y además, bueno, la cantidad de decapitados, la cantidad de muertos, la cantidad de mutilados, ¿no? Que generó esa guerra era impresionante, porque literalmente eran carne de cañón los soldados, y con invenciones tan poderosas como la metralleta, pues hacía que las bajas fueran, además de muchas, los cuerpos quedaban muy mutilados, y eso generaba, bueno, pues unas imágenes terribles tanto en la gente que participó en la guerra como en la gente que vivió la guerra, ¿no? Esto entre paréntesis, tú lo has vivido además, Enrique, de cuando tú hablas con la gente común y corriente de Drácula y de sangre, la gente dice: es que ustedes están enfermos porque hablan de sangre y de gore, pero en realidad hay que ponernos en los zapatos de estos señores, quienes fueron veteranos de la Primera Guerra, por supuesto que tuvieron muchísima oportunidad de ver propiamente morir a sus compañeros en el frente de batalla, amigos, sus compañeros mutilados a golpe de bayoneta, y que un cuerpo ensangrentado o una persona a medio morir llena de sangre fueron experiencias de guerra. No era un capricho de cine de terror como se ve ahora, fueron experiencias de guerra. Claro, y eso al final del día, siendo que el cine apenas estaba en sus orígenes, bueno, pues llega a instalar estas imágenes, y acordemos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, todo el trabajo de estas personas, pues fueron literalmente las bases de una estética que después, al día de hoy, pues se sigue incluso utilizando, ¿no? Exactamente. Después que obtiene su licencia para ya dejar el servicio militar, el hombre había acumulado una obsesión importante por el vampirismo, la sangre. Por este relato que nos estás contando. Por el relato del campesino serbio, que llegó a ser tan importante para él, se le quedó fijo. Es como si pensáramos en que Alvin Grau adquirió inconscientemente la necesidad de encontrarse con un vampiro real. Como que él quería que le pasara a él lo que le había contado el campesino serbio. Exactamente, y bajo ese contexto, déjame te cambio la idea, ¿no? Es donde él se obsesiona también con Drácula, porque precisamente ahí viene el vínculo, ¿no? Él, justo ahí en la guerra, es que se le nace la idea de hacer algo con Drácula, y particularmente él quiere llevar la novela, ¿no? Porque además ya para ese entonces ya era famosa la novela, sin ser un gran éxito, ¿no? Pero bueno, ya era famosa sobre todo a nivel
literario, ¿no? Entonces, y en Europa ya circulaba en varios idiomas. Entonces, este señor se topa con Drácula y ahí es donde nace su interés de llevar a Drácula al cine, de llevar una primera adaptación, ¿no? A algo, ¿no? A algo, a un nuevo medio que estaba por empezar. Pero ahí justo se topa con pared, ¿no? Se topa con la esposa, ¿no? La viuda de Bram Stoker. Stoker muere en 1912. Entonces, la que se hace cargo de todo el tema, sobre todo de temas de derechos, es la esposa, Florence Stoker, ¿no? Y ahí es donde empiezan un tema de disputas, porque Alvin Grau sí llegó a solicitar los derechos, ¿no? De la novela para poder llevar el trabajo de Stoker al cine, pero esta señora francamente le dijo que no, y no se sabe por qué. No hay un dato fehaciente que diga, esta es la razón por la que ella dijo que no, pero simplemente dijo que no. Y esto abre una nueva narrativa impresionante, Juan, porque este es un momento importantísimo para la historia de los vampiros, porque si esta señora le hubiera dicho que sí, habríamos tenido la primera versión de Drácula en el cine, lo cual hubiera dotado a su relato de una imagen, y eso hubiera sido muy importante, porque al día de hoy prácticamente el trabajo, y lo vamos a ver en tu presentación, el trabajo de Stoker queda prácticamente diluido, ¿no? Queda en segundo término, ¿no? Y ahora el que resucita y el que queda en primer lugar es Nosferatu. Y esta parte es bien importante, porque Alvin Grau, pues dijo, no me vas a dar los derechos, bueno, pues entonces hago lo que yo quiera. Y entonces cambia absolutamente todo. Cambia finales, cambia el mismo personaje, le cambian nombres. Orlok, el conde Orlok. En vez de conde Drácula es conde Orlok, en vez de Harker es Hooter, ¿sabes? Sí. Y entonces empieza a jugar un poquito con la libre, ¿no? Entonces juega más o menos con el mismo argumento, pero poniendo lo que Henry Jenkins llama la cultura de la colaboración, ahora sí que poniéndole de su propia cosecha para salirse de los límites del copyright. Y ahora cuento la historia de esto, porque esto me volaste la cabeza. Esta imagen me parece que es impresionante. Y entonces es muy claro que, por supuesto, en la psique y en el sentimiento de Grau está el libro, porque yo supongo que lo leyó muchas veces, lo devoró. Sí. Pero a la hora que él ya se da cuenta que no puede filmar directamente con los derechos de Stoker, entonces él va a crear entonces esta figura que es hermosísima, porque es esta especie también de no muerto, alargado, una especie de cadáver viviente. Él es el que le va a dotar a esta primera iconografía de Nosferatu su rostro cadavérico, sus orejas largas, las manos que son como falanges con las uñas, y estamos viendo obra de él, porque esto es obra plástica del propio Alvin Grau. Fíjate. Estamos viendo dibujos donde él le da vida primero, antes de hacer el casting de Max Schreck. Él tiene una carpeta, donde vamos a ver aquí 3 ejemplos. Él tiene su carpeta. Dame un segundito, este debe ser el antecedente del vampiro en la ilustración, el vampiro en el cómic, en más de un sentido, este es el antecedente. Totalmente. Sí. Y luego, fíjate, aquí hablando de esta onda de los derechos, ¿no? De autor y cómo Alvin Grau empieza a darle la vuelta, en vez de vincular a su vampiro con vampiros, ¿no? O con lobos, que era la tradición de la novela, él se vincula con las ratas. Ahí están las ratas, sus compañeras las ratas, y ahí las vemos de inmediato, ¿no? Y fíjate, también en vez de llamarlo Drácula, ¿no? Él agarra el título de Nosferatu, porque Nosferatu es mencionado en la novela, y esta parte es importante, es una palabra que Stoker trae a la mesa, pero que literalmente es un error, porque él empieza a hacer un teléfono descompuesto. La palabra Nosferatu no existe en Rumania, ¿no? Y hay otro vocablo que la verdad es que no lo tengo muy claro ahorita en la cabeza, pero que significa algo con el diablo. Y ese vocablo es mal interpretado por Emily Gerard, que es la que era la cronista, ¿no? Del Imperio Británico hacia 1870 más o menos en Rumania. Entonces ella malinterpreta ese vocablo que les digo y pone Nosferatu. Ella es la primera que registra la palabra Nosferatu en un libro.
Entonces, como Stoker consulta ese libro dentro de su investigación, ¿no? Durante los 7 años de la creación, ¿no? Ahí se topa con la palabra Nosferatu y él se la roba de Gerard y la utiliza en el texto. Y el mismo Grau, pues la ve por ahí y entonces de ahí la retoma para él ser su nuevo vampiro, ¿no? Efectivamente, que solo en tiempos recientes investigadores que han impugnado lo que ellos llaman un invento de falsa traducción de Stoker. Sí. Ahorita una de las versiones que está por ahí entre expertos literatos nos dice que probablemente una de las raíces indirectas sea la palabra nosóforos del griego, que significa portador, así como portador de virus, portador de enfermedad maligna, sería nosóforos del griego. Y bueno, esto lo vincula más precisamente lo que estás diciendo, el vampiro de Alvin Grau es más un contagio y es más producto de las ratas, precisamente aludiendo a las pestes, ¿no? A las pestes bubónicas y a la cantidad de muertos que traía, ¿no? Que al satanismo original de la novela. Correcto, exactamente. ¿No? Y aquí es donde es el origen del vampiro de Tú las traes, que ya hemos platicado. Que contagia, que el que contagia. Oye, hablando de cosas interesantes, fíjate, esta A me brinca de inmediato porque esta es runaica, ¿no? O sea, tiene estos, el origen son las runas, ¿no? De las, pues, paganos, sobre todo, que venían de la Europa germánica, ¿no? Que él, pues, precisamente pues estudiaba el ocultismo, ¿no? De pagano de las zonas germánicas. Entonces ahí lo vemos cómo él va vertiendo de una u otra manera todas estas cuestiones arcanas en su arte, ¿no? Que puede tener un origen templario y también está, si observan esa A, puede ser también una síntesis del compás de los masones, ¿verdad? El compás masónico. Sí. También nos recuerda el compás. Oye, esto está brillante, me está encantando esto, qué bruto. Es que meterte al ocultismo es excepcional porque además encuentras cosas que estaban siempre frente a nuestros ojos, pero ocultas. Totalmente, sí, detrás de... me encanta, esta es una de sus primeras representaciones del personaje. Sí. Me encanta porque es justamente él, como si estuviera en una postura de reflexión antes de atacar a alguien. Es en una actitud pasiva muy interesante, que es resultado también del clima romántico, todavía el clima romántico alemán. Recordemos que estamos hablando de que el arte de Alvin Grau es el límite del romanticismo alemán que se está muriendo porque comienza el segundo expresionismo, que es el derivado de la Primera Guerra Mundial, el segundo expresionismo alemán. Este está increíble, el trazo es muy particular y fíjate, estaba yo ahorita buscando este autor, seguramente tú lo vas a tener en la cabeza, que después posteriormente dibujó en Math, que tiene un trazo muy similar, con estos como ashurados, sí. Y es como caricaturesco. No recuerdo, él evidentemente hacía caricatura, no me acuerdo qué personajes hacía en Math. ¿Tú más o menos lo ubicas? Sí, ¿alguien con arte similar a esto en Math? Sí, pero el Math de la primera época, cuando eran cómics. La primera época, exactamente. ¿Te acuerdas? Cuando eran cómics. Exactamente. No sé si es Wallace Wood, uno de esos, Wallace Wood, o Will Elder, uno de esos dos, sí. Ok, lo voy a investigar porque sí me llamó mucho la atención esta imagen. Está bien interesante porque sí, tiene como, yo creo que los orígenes de este otro ilustrador ya para la revista Más. Bueno, y aquí pasamos a este otro póster que también es una maravilla, que tiene que ver con un detalle muy bonito que te encontraste. Además, históricamente, los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial en Alemania, quienes estaban interesados en las artes y además quienes tuvieron la suerte de levantar nuevamente la industria del cine alemán, se benefician con los subsidios de la nueva República de Weimar. Técnicamente, si lo vemos desde la historia del cine, tanto Nosferatu como el gabinete del doctor Caligari fueron posibles gracias al impulso que se le dio a la República de Weimar, que le otorga un subsidio a las nuevas artes, el nuevo cine. Recordemos que en este momento quieren dejar atrás el Reich, recuerda que es el final del Segundo Imperio Alemán. Exacto.
quieren sangre nueva, nuevos creadores, nuevas películas. Este hombre supo colarse por ahí, obtener claro, el subsidio para filmar Nosferatu sí, y crea su propio estudio. Además, él crea su propio estudio, sí, financia estas películas y ujú, le va a poner Prana Film. Prana ujú, era una palabra muy importante en sus estudios de ocultismo y ujú, de su obsesión con la sangre. sí, Prana es la palabra en sánscrito sí. que nos dice que es fluido vital. La traducción del sánscrito de prana es fluido vital, es la sangre misma. Refiriéndose a la sangre es la vida, que Correcto, tanto dice Renfield en la novela. correcto, exacto, prana. Y tengo entendido que entonces, como miembros de esta fraternidad de Saturno, el propio Grau convoca a Murnau, ahí tenemos ahí la firma de FW, Friedrich Wilhelm Y otra Murnau, vez la A, o la otra vez la A masónica la aparece. amazónica, ahí está nuevamente. Ellos estaban totalmente de acuerdo en este asunto, fueron compañeros de logia, Sí, y ellos toman la decisión de llevar a la pantalla, dándole, por supuesto, yéndose tangencialmente, tratándose de alejar de lo que era la novela original de sí, Stoker, sí. pero va a haber muchos reflejos interesantes, como tú ya lo comentaste. Sí, sí, justo aquí lo que estamos viendo es una negación totalmente de Stoker, ¿no? Y es lo que te digo, ¿qué hubiera pasado si en vez de que esta mujer le hubiera negado el derecho, se lo hubiera dado? Entonces, todo esto, ¿no? En vez de decir ahí Nosferatu, diría Drácula. Y Sí, entonces estaríamos viendo la primera visualización del texto de Stoker y esto hubiera sido algo que hubiera cambiado la historia, ¿no? Entonces, desde estos bocetos, ¿no? Porque mucho de lo que estamos hablando ahorita, esto es la previsualización antes de filmar cualquier cosa, ¿no? Aquí correcto. no ha filmado nada, pero él ya está bajando una idea, ya está bajando una imagen, que además, bueno, pues ya se ve que además es una obsesión. Y fíjate qué bonito se conecta todo, ¿no? Porque, bueno, en el tema del ocultismo también tiene que haber una pues una concordancia, todo tiene que haber una unidad, ¿no? Entonces, fíjate, sangre, Nosferatu, ¿no? Lo vemos con el prana, y luego termina la cerecita en el pastel, que ahorita vamos a hablar de él, que es el nombre del actor, que también es una locura, ¿no? Hablar del el apellido del actor. Ahora, vale mucho la pena mencionar justo que esta, además de lo que dices, la época entre las dos guerras en Alemania Sí, debe haber sido un momento sumamente duro, pues para la población alemana, ¿no? O sea, yo el totalmente. expresionismo alemán yo lo entiendo como un reflejo, pues, de todo un sentir de una nación que además quedó devastada y que además venía oprimida también por un nuevo régimen todavía más fuerte y más poderoso. Entonces, la sensación de estar en medio de esos dos sándwiches de la Primera y la Segunda Guerra Mundial debe haber sido algo sumamente fuerte. Una nación con una herida psicológica, recuerda que es una nación avergonzada Sí, con la primer derrota y sobre todo la gente de Berlín. La sí, gente de Berlín vio su ciudad hecha pedazos y también podrida en todos los sentidos, incluso sí, socialmente y psicológicamente. sí, no, bueno, pues esto es una locura. Y pues regresamos acá, ¿no? Ya transformado en póster, estos bocetos, ¿no? Ya esto después se convertiría en las primeras publicidades de la película. Creación de la mano del maestro Alvin Grau, Sí, siendo dibujante, después dibujante, que entendemos como dibujante lo que hoy entendemos ya como un creador de storyboards, como tú sí, sabes, sí, crear las secuencias para que sí, tuviera la referencia del camarógrafo, sí, y después llegó a ser un consumado también diseñador de escenografías, qué locura. Sí. el maestro Alvin Grau. Sí, que además eso viene un poco también de la tradición fílmica de gente como Méliès, ¿no? Que tenía Correcto, mucho el tema de la tramoya, mucho el tema de utilizar las partes teatrales, ¿no? Para llevarlas al cine, ¿no? correcto. Bien. Entonces, aquí ve nomás esto, esto me voló hasta la cabeza porque yo no sabía que esta gran imagen, que está más, cuando uno busca Nosferatu, de inmediato sale, ¿no? En cualquier referencia, en este oráculo nuevo que se llama Google, ¿no? Cuando uno le Exacto. pregunta al oráculo de Google, aparece este Nosferatu frente a uno. Yo no sabía que este también era de Grau. Sí, Y me sí. volaste la cabeza, o sea, me vuelve loco. La imagen emblemática de Nosferatu, creada por Alvin Grau,
Sí, que además, como puedes ver, esta tipografía runaica que ya la habías mencionado, sí. tiene también mucho que ver con este oficio que se dio en Alemania desde 1905 de tratar de hacer la tipografía primitiva. Sí, Por eso los primeros expresionistas retomaron la silografía, el grabado en madera, para sí, hacer letritas de bloque, claro, como lo hacía Kirchner, por ejemplo, Ernst Ludwig Kirchner. claro. Y este es un resultado de aquello. Y de ahí también el nacimiento de la tipografía muy gótica, quizá, ¿no? Es que recuerda que el gótico, y eso acuérdate que lo aprendimos en historia del diseño, el gótico es sustituido en el periodo de interguerras con las nuevas tipografías modernas, Sí, como la que propuso Bauhaus, ¿sí? sí. Es justo la época de Weimar también era una manera de refrescar la cultura Claro. y la manera también de establecer que el gótico había quedado también en el pasado romántico. Claro. Es tipografía de transición en todo caso. Oye, fíjate que además aquí se percibe demasiados símbolos que después el nazismo va a retomar también, porque más bueno, los alemanes también son muy comprometidos con su imaginería y con sus simbolismos. Ahí Correcto. fíjate esa S, ¿no? Va a ser después retomada por la SS, La SS, literalmente. ahí está, sí, no, no tenían que ir tan lejos, No tienen exactamente. que ir tan lejos. Y si te fijas, la N está generando una especie de suástica que además está rotando. Si te fijas, Sí, al igual que la suástica nazi, que además gira, tiene un movimiento, ¿no? La correcto. misma N se va repitiendo en las cuatro esquinas. O sea, está lleno de simbolismos esto. Esto no es casual ni un capricho artístico. Esto claramente está lleno de simbolismos y además, bueno, pues viniendo de un ocultista, pues se nota. ¿A qué nivel? Imagínate a qué nivel, Qué a lo que había maravilla, llegado el profesor Grau, sí. qué maravilla. Oye, ahora me llama poderosamente la atención también lo bien definido que ya está su boceto. O sea, su Nosferatu ya prácticamente ya es un character designer. Hoy Sí, por hoy les pagan millones de dólares a estas personas para diseñarnos personajes, ¿no? correcto. Character design, exactamente. Qué impresionante, esto me está volviendo loco esto. Y mira, aquí me encontré estas imágenes en lo que tú estabas hablando de cómo está lleno de simbolismo la película de Nosferatu, ¿no? Ya cuando ya la lleva Alvin Grau a la pantalla, él se dota a su relato lleno de simbolismo. Entonces lo vemos justo en el contrato, ¿no? Está lleno de estos runas, está lleno además de cuestiones inclusive hasta satánicas, aquí lo vemos, ¿no? Estamos hablando ya de los sellos de Salomón, Son estamos como hablando arcanos, símbolos arcanos. símbolos arcanísimos. Aquí, bueno, pues este es un deleite, fíjate cómo todo termina de machar con este señor Alvin Grau y su obsesión con el ocultismo, que insisto, que además como cerecita del pastel contrata a un tipo que se llama Max Terror, Max Sí, Schreck. Shrek. El mismísimo Max Shrek, que además en esa época no era como en los tiempos de Hollywood, donde estos señores daban entrevistas o salían a la calle. Dicen que este señor, además, aparte de que casi que era un ermitaño, Sí, dicen que después de terminar la película, el señor se quedó en su casa encerrado, sí, no tenía vida social, sí. nadie sabía qué pasaba con él y entonces Ah, alimentó las leyendas urbanas de la época de que el señor era un no muerto, o sea, de que el señor en el día estaba durmiendo y que en la noche salía como vampiro. El propio actor se convirtió en el primer mito de un actor que podía tener una vida extraña, una vida paranormal. claro. Y esto es sumamente interesante porque eso genera el famoso boca en boca y genera mitos, leyendas alrededor. Y esta parte va a ser importante porque además lo va a retomar esta situación de que este personaje era real, lo va a retomar la sombra del vampiro en una narrativa muy interesante. Ahora, la figura de Max Schreck es curiosa porque si la vemos hoy con temas de realismo, ¿no? De lo que sucede, pasa que su Nosferatu, su interpretación de Nosferatu, pues en realidad fue un one hit wonder, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, y eso es lo que pasa mucho con muchas canciones de los ochentas, particularmente Betty Davis Eyes, ¿no? Entonces todo el mundo, wow, son los ochentas y definen una generación, pero en realidad fue una canción que nunca más volvió a hacer nada esta chica
la que la cantaba, ¿no? Eso pasa con los One Hit Wonders. Mismo caso con este señor que tiene una aparición fílmica en un momento importante de la historia, con una película muy controvertida, porque, bueno, va a ser casada literalmente, y eso hace que se genere boca en boca, y eso hace que se genere el mito alrededor de la figura de este personaje. Que además la leyenda nos dice, ahorita puedes certificarlo, la viuda de Stoker estaba tan enfurecida cuando se dio cuenta de la película, no sé si la vio completa, Ya, dato que no tengo, pero la señora dijo, esa película no puede seguir, hay que ya, destruirla. De ya. hecho, legalmente creo que mandó destruir las Y copias. de hecho se destruyeron todas, solamente sobrevivió una en Argentina. Que la sacaron a concurso, ¿verdad? Si no me equivoco. Y por alguna extraña razón, Alemania y Argentina siempre han estado muy vinculados, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive se dice que Hitler tuvo sus días de retiro ahí en Argentina, ¿no? Y hasta hubo clones de Hitler, ya ves las leyendas de clones de Hitler en Argentina. Entonces, bueno, pues la relación entre Argentina y Alemania por alguna extraña razón siempre ha estado dada. Entonces, pues eso también es un escape de estos perseguidos de una u otra manera alemanes, ¿no? Porque sí, literalmente, como bien dices, se estableció una persecución feroz, no fue poca cosa, se mandaron destruir todas las copias y le pudo haber pasado a Nosferatu lo que le pasó a la película de vampiro ay, se me fue el nombre el nombre de las mil caras, el papá del hombre lobo, caramba, se me fue, Lon Chaney. Alon Lon Chaney. Chaney, él hizo una película de vampiros que desapareció literalmente y solamente quedan fotogramas, ¿no? De la época y eso es todo lo que tenemos. Entonces, le pudo haber pasado al Nosferatu haber desaparecido, era muy factible, porque no era la distribución que ahorita tienes, que subes en internet y bueno, ya se duplicó en miles de ocasiones. En ese momento era una película y era física y era muy localizable, entonces, pues la persecución fue carnicera, literalmente, y Implacable, implacable. implacable. Exacto, como la Santa Inquisición. Y ahí está Y el nuevo Max Schreck. el mago más. Esto es maravilloso, ¿no, Juan? Hablando porque luego nos acusan, ay, es que, ¿por qué hablan de Batman en un canal de Dragon Ball? Todo está vinculado, porque precisamente Max Schreck, ¿no? Pues es un guiño que hace Tim Burton al Max Schreck de Nosferatu en su película de Batman en la segunda parte, ¿no? En Batman Returns. Batman Returns, donde además, claro, el ambiente que también tiene que ser un ambiente gótico. Sí. Claro que en la mente de Burton se mezclan varias cosas, el ambiente gótico, los freaks, la idea que es muy fuerte del niño rechazado, el niño pingüino rechazado, Sí. y se supone que un ser desalmado, que además es lo que me gusta de este planteamiento es que propiamente de Penguin, el pingüino que hace Daniel DeVito, no es el villano es Max Schreck, y Sí. en alguna parte del guión dice, Max Schreck puede tener un exterior de ser un héroe para la ciudad, pero en realidad el monstruo es él, pero su crueldad es lo que le hace monstruo, a diferencia de la fealdad física del pingüino. Ese es Del un pingüino, claro. gran elemento. Y ahí están los contrastes, ¿no? Alguien que es socialmente aceptado, ¿no? Puede ser un escorpión que te ataca por detrás, mientras que lo que tradicionalmente es horrible, porque por las deformaciones, otra vez producto de la guerra o producto de miles de cosas, Exacto, esa exacto. parte genera la monstruosidad también en el impresionismo alemán. Expresionismo, ya te ando cambiando todo. Sí, sí. Bueno, bueno, pues es la otra cara de Max Schreck, la famosa, la que todo el mundo ubicamos, ¿no? En el expresionismo alemán le dota una imagen al vampiro y le da la vuelta al mundo. Y es algo muy importante, esta imagen muy icónica, Juan. Que además el físico, que nada tiene que ver, esto lo has elaborado varias veces en tu canal y lo hemos platicado, antes de aterrizar en la imagen del dandy, del aristócrata Bela Lugosi, el vampiro en realidad pudo ser precisamente este personaje cadavérico, alargado, con las largas, los largos dedos, las uñas, que no es un gentleman, en realidad es un cadáver que se ha levantado, ¿no? de entre los muertos. Claro. Es más cerca de lo que es el relato de Bram Stoker. Claro. Y fíjate que sí, vemos mucho de Bram Stoker aquí, porque de entrada la vestimenta, ¿no? Aquí es la única vez
que vemos al conde completamente ataviado sin una sola nota de color, según dice Correcto. Bram Stoker, ¿no? Entonces ahí está el término negro. Luego que sea un vampiro, como dices, un cadáver, ¿no? Le da esta tonalidad de tez blanca, ¿no? De muerto, lo cual también aquí lo vemos. Luego, los dedos alargados sí son mencionados en la novela, ¿no? Y sobre todo las uñas muy puntiagudas son un elemento de Stoker. Las orejas puntiagudas también, aunque aquí son muy exageradas, pero bueno, también es algo que son mencionados en Stoker, pero aquí es donde vienen las grandes diferencias, ¿no? El vampiro pues que en este caso ya es de Morneau, ¿no? Porque ya lo retoma él y demás. Aquí ya es, bueno, de entrada no tiene pelo, ¿no? Y lo vincula más con la rata, ¿no? Que también es mencionada en la novela y es uno de los animales que el conde Drácula tiene control en la novela y que lo acompañan, pero no tan efusivamente como aquí, ¿no? Entonces esto ya es un roedor, ¿no? Hecho humano. Correcto. Y otra cosa importante para los expertos y para la gente exigente en cine, lo que no pudo lograr, lo que no se pudo lograr en términos de una fiel adaptación de la novela de Stoker al cine, lo propone Alvin Grau, que hasta donde yo sé, Alvin Grau le propone a Murnau, lo discuten, el hecho de crear también las primeras secuencias de expresionismo alemán, en la que tú recordarás esta legendaria escena, donde primero aparece la sombra de Nosferatu, sus dedos alargados, la sombra lo que hace es hacer como sus dedos elásticos, Sí, y luego se presenta él, o sea, primero la sombra aparece sí, en una secuencia horizontal, sí. eso es, hoy se estudia en todas las escuelas de cine del mundo. Está maravilloso eso. Ahora, esta imagen es tan icónica que, ojo, voy a seguir abusando de la transmedia y la cultura de la colaboración, porque esta Sí, semana me topé con esto y me parece maravilloso, ¿no? exactamente. El Ya, ya continuo diálogo que tenemos, ¿no? Ahora por ejemplo, en este momento estás hablando de que Alvin Grau, bueno, consiguió recursos para montar su propia productora y él poder generar imágenes, ¿no? Y esta parte es importante. Pero al día de hoy, ¿no? Que ya somos prosumidores, que ahora tenemos un teléfono con el cual nosotros podemos producir imágenes, ¿no? Pues la gente nos estamos convirtiendo en partícipes de esta cultura de la colaboración. Entonces, este meme me volvió loco, ¿no? Porque más lo totalmente. encontré ahí en internet, en Facebook, y decía, voy a cambiar mi actitud ahora, en vez de ser Nosferatu, ahora voy a ser Yesferatu. Y me encanta porque es el mismo Max Reck, pero además con esta actitud muy positiva, ¿no? Y que además es impresionante cómo se hacen hoy los injertos, donde en verdad parece que esa mano, la mano positiva, pertenece al filme antiguo. Está más con el grano reventado. Ahora, esta es bien padre. Ya entraremos a Nosferatu, ¿no? Vamos a dejarlo en Nosferatu, la película, para otra charla, pero justo lo que es muy padre es que el mismo Nosferatu, pues, inició su propio camino a nivel mediático, desarrollando nuevas historias, que es justo lo que vamos a ver hoy con la charla de Batman, pero justo el hecho de que esta señora Stoker no haya dado los derechos, pues ella misma fue la culpable de que Nosferatu tuviera vida propia y hoy por hoy dominara la expresión mediática. Y esto me encanta porque la película de La sombra del vampiro es eso, ¿no? Porque además dialoga mucho con este Nosferatu que cuestiona a Drácula, ¿no? Le dice, oye, yo leí Drácula, dice este Nosferatu, y dice, yo leí Drácula, y me pareció muy triste, ¿no? Muy triste, pues, ver a este vampiro cocinándole a Jonathan Harker, me pareció muy triste ver a ese vampiro tendiéndole la cámara, ¿no? Entonces, ahí como que juega, ¿no? Entre la realidad, en este constante diálogo entre la ficción y la realidad que siempre ha tenido la novela de Bram Stoker, pues esto se lo lleva la película de La sombra del vampiro también jugando a que fue real este personaje, ¿no? Exacto, entre la realidad y la fantasía y el delirio, tendríamos que decir. El delirio, claro, puede ser algo delirante. Y bueno, pasamos aquí hablando de imágenes importantes para la cultura. Que además, aquí sí, ahí está nuestra siguiente vinculación. Propiamente Caligari no tiene que ver precisamente con vampirismo, pero dos datos interesantes. El asesor y muchos de los bocetos preliminares para las escenografías Sí. del doctor Caligari
los realiza el propio maestro Grau. Fíjate, hasta Alvin dónde Grau. llegó el maestro Alvin Grau. Sí, Alvin Grau estuvo sí, colaborando de cerca con Robert Wiene, que sí, es el director de Caligari. sí, Platicaron de esta idea de que quería que las calles, las casitas de los escenarios de Caligari fueran resultado de un delirio, ¿no? Como si la gente hubiera enloquecido, así le claro, dijo, y claro. que estuvieras viendo que el personaje estuviera caminando por un paisaje cubista, como en inglés se le llama the twisted landscape, le decían. Sí. Una especie de escenario cubista. Este cartel no es de Alvin Grau, pero está basado en los bocetos producidos por las escenografías que le propuso a Robert Wiene, el profesor Alvin Grau. Me encanta. Y Oye, ahorita y esto va a ser bien interesante porque hablando de Tim Burton, particularmente el gabinete del gabinete del doctor Caligari se va a convertir en una de sus referencias más importantes para su Nightmare Before Christmas. y La para Eduardo escena, Manos de Tijeras. exacto, la escena de ¿cómo se llama? De Jack Skellington, ¿no? Cantándole a la luna, es prácticamente una fotocopia de una escena que sale aquí en el Doctor Caligari. Entonces, aquí tenemos otra vez este constante diálogo entre el expresionismo alemán como, como parte primogénea, ¿no? De lo que es la estética del horror, en más de un sentido. Correcto, exacto. Una estética del horror y una estética del horror que aquí sí habría que abrir esta posibilidad como hipótesis. Aquí a estas gentes que van a sufrir estos delirios, no queda claro si el horror es producto de una relación con lo maligno, con el Sí, diablo, o sí, si es ya un trastorno mental del siglo XX. Eso es lo claro. fascinante. Y ese Que es hay una por ambigüedad. claro. Y entonces, bueno, pues entonces resulta ser que estas escenografías son del maestro. Me vuelve loco lo que esto, qué tipo tan multifacético, porque entonces habría que hacer un análisis de su escenografía, porque si él es capaz de meter símbolos arcanos en sus tipografías y en sus diseños, habría que preguntarnos qué simbolismo tiene, aparte de lo estético, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Que incluso tiene toda una concepción espacial Sí, masónica, sí, que hay muchos datos que yo en personal desconozco. Hay toda una propuesta arquitectónica y de diseño del espacio que sí, procede de la logia masónica y sí. que se filtró en escenas como esta. Por eso elegí esta imagen que es muy reveladora. Pues los mismos masones tienen que ver con el tema de la construcción, ¿no? Totalmente. Para las catedrales también, las famosas catedrales del gótico también. Claro. Oye, qué curioso que lo único que sea recto y simétrico sea la lámpara que está colgada ahí. Exacto, eso llama mucho la atención. Exacto. Rompe con todas estas, pues, líneas torcidas, ¿no? Efectivamente, un cambio de ritmo. Es Claro, porque impresionante. inclusive hasta la caja donde está el Césare, el zombie César, Césare, está puesta de tal manera pues, que la perspectiva te jala hacia un punto, bueno, no hay puntos focales, de hecho, perdón, pero sí está jalando ahí una perspectiva también forzada, ¿no? Hacia el fondo. efectivamente. Qué maravilla, me encanta esto. Y pasamos al siguiente gran personaje que va a ser el intermedio, que después dará origen a nuestros personajes de cómics. Sí, Estamos viendo a César, interpretado por el gran actor expresionista Conrad Veidt. sí, Debuta con Robert Wiene en Caligari como el zombie, como el ser cuya voluntad es dominada por el doctor Caligari, que ya tiene un atuendo como si fuera una especie de body negro, sí, que yo supongo que un Tim Burton muy joven le flipó y se le quedó esta imagen, porque este personaje también es como el papá de Edward Scissorhands. sí. Y entonces Conrad Veidt se da a conocer primero a partir de esto, y después vamos a ver el gran salto que va a dar el gran Conrad Veidt para el personaje más difícil que hizo en su vida, que fue El hombre que ríe, salido de la novela de Víctor Hugo, ¿verdad? Claro. Asimismo es una historia de freaks, esta historia terrible de vean esta foto, me encanta, esta es foto de estudio
que los actores llevaban a los estudios para poder encontrar empleo. Prácticamente su compósito, lo que le llaman el book, ¿no? Su El book, booking. lo que hoy los españoles llaman el book, para llevarlo al estudio. Es una foto hermosa con una escala de grises increíble. Me encanta. El carácter de sus propias ojeras, él se quedó con estas ojeras que le asignaron en maquillaje para Caligari. Sí. Y es en el momento en que él adquiere el papel más difícil de su vida, que es esta historia trágica de este niño que fue deformado, al que le cortaron la boca para dejarle una sonrisa permanente. Y el mayor reto de un actor expresionista en la época fue que las emociones y el sufrimiento del personaje tenían que ser únicamente resueltas a nivel de ojos, párpados y cejas. Sí. ¿Por qué? Porque su rictus de sonrisa se la cortaron desde niño, su sonrisa es permanente, y es impresionante lo que este señor hizo con el personaje del hombre que ríe. Basado, esto sí fue una adaptación literal de la novela de Víctor Hugo. Oye, y esto, bueno, pues aparte, va generando aparte de personajes. Ahorita vamos a hablar de esto porque esta es una influencia muy importante para Tim Burton, sin duda alguna, en todos sus personajes, ¿no? En más de un sentido, sobre todo Cesare, ¿no? Pero justo aquí estamos hablando de una representación que además va a ser de icónica e importante, tan importante que va a dar pie a otros personajes, ¿cierto? Ahí está. Entonces, aquí sí no tengo muy claro el dato, no lo sé porque ya ves que luego se hicieron fake biographies, y datos falsos. Sí. No sé exactamente si Bob Kane le afectó en su juventud, seguramente vio la película, sí. Y yo no sé exactamente si él afirmó en su autobiografía haber tomado esta referencia, sí. Y hoy en día es una referencia iconográfica importantísima para pensar en The Joker. Claro. Entonces otra vez vemos, ¿no? Como hay un constante, justo diálogo entre Batman, Drácula y los medios, que en este caso ya es Nosferatu, se une Nosferatu también a la fiesta, ¿no? Efectivamente, que además, por cierto, hay una cosa que sí hay que recordar, Bob Kane era antes de 1939, Bob Kane era un dibujante mediocre, sí. con una paga muy magra, pero hacía caricatura, hacía un cómic de caricatura, sí. Hacía vaqueritos y animalitos. Sí. Cuando él adquiere el contrato para las páginas de Detective Comics, el señor tuvo que ponerse las pilas, y antes de tener estos ghost artists que le ayudaron, sí. El señor tuvo que ponerse a tratar de hacer justamente eso, tratar de aprender un poco del dibujo expresionista alemán, que fue una de sus referencias de trabajo. Porque uno de los defectos graves que tenía Bob Kane es que no tenía práctica para la anatomía. Sus personajes son muy, muy cuadrados, muy estáticos. Sí, sí, sí. Y después pudo desarrollar algo de movilidad en la anatomía, pero ahí le ayudaron sus dibujantes asistentes, como fue Jerry Robinson, que por cierto, la creación de The Joker se la debemos no a Bob Kane, sino a Jerry Robinson. A Jerry Robinson, ok. Y aquí lo vemos en otra, o sea, es indudable que además sigue siendo el hombre que ríe de Conrad Veidt, sigue siendo una influencia para todos los Jokers, ¿no? Porque ya otra vez continuamente se dialoga entre el pasado con lo que está sucediendo a nivel nuevo, porque esta ilustración es mucho más nueva, ¿no? Así es. Este es de un impresionante dibujante que yo admiro muchísimo, que es Douglas Mahnke, el creador de esta portada. Claro. Y bueno, entramos ya un poquito a nivel. Ahorita te voy a sorprender al final porque me acabo de encontrar otra imagen. Ahorita que termine la exposición, ¿no? Vamos a cerrar muy bonita esta exposición que tiene que ver con esta imagen. Los hermanos Loffichier, que supongo que dominan el tema del expresionismo alemán, sí. obtuvieron el contrato para realizar una novela gráfica, sí. de la colección Elseworlds de DC Comics justo al final del siglo XX, okay. 1999, y para elegir al artista, eligieron a Ted McKeever. Estamos viendo el primer boceto de Nosferatu Batman. Está poca madre. Nosferatu Batman me encanta, está poca madre el tipo de trazo, oye. Me encanta este tipo de arte. Si no me equivoco, este es el boceto el primer boceto que les entregó Ted McKeever. Y los hermanos Loffichier dijeron, este es el güey que necesitamos.
porque además hay una historia bien interesante con Ted McKeever. Ted McKeever nunca había tomado clases de dibujo, ni entró en academia, ¿Cómo crees? ni leía cómics de niño. Eso es una cosa muy Wow. interesante. Oye, ¿dónde sacaste esta maravilla? Me encanta el tipo de arte, me encanta. Hay muchas cosas que veo aquí. Veo mucho de Nosferatu, Sí, evidentemente, pero veo ahí un cráneo maravilloso, que por cierto a mí me recuerda mucho a patinetas, ya después hablaremos de eso. sí, sí, Pero sí. veo ahí, no, bueno, me fascina, además todo a plumón. ¿Dónde sacaste esta maravilla, creo, Juan? Del archivo de Ted McKeever, que además Ted McKeever, una historia muy peculiar, que, ¿sabes quién me la contó? El mismísimo Carcas, siendo todavía alumno de diseño gráfico en la Ibero. ¿Cómo crees? La historia de Ted McKeever me la contó a mí, siendo alumno de diseño, el gran Carcas, el gran Luis Roís, ¿verdad? Hoy ya un gran funcionario de diseño gráfico en la No, Ibero. hombre, hoy una de las muy importantes figuras de la transmedia que está analizando la transmedia. Oye, deberíamos de hablar con el querido Luis Royce de esto, porque Juan, me estás volando la cabeza y ahora se empieza, como todo se conecta, ahora ya nos conectamos con el querido Luis Royce, que le mandamos un saludo Sí, allá hasta desde la aquí, dirección. ojalá que pueda ver esto de lo que estamos No, pues hablando. yo se lo voy a mandar, ahorita mismo se lo mando porque no, tenemos que invitarlo a platicar. Está increíble. Qué Además, maravilla. Qué quiero que veas en la siguiente imagen el zombie que está en la ventana, que sirvió el de proyecto de portada. Ese zombie que está en la ventana, Ujú. ese es precisamente el tipo de estilo que tenía Luis cuando estaba estudiando diseño, ¿A cuando tú y yo lo poco? conocimos. Así era su estilo. Wow. De O hecho, sea, muy de expresionismo alemán. exactamente, y con las figuras así que parecían alambrito, Sí, ¿sí? O sea, porque él hacía unos cómics sensacionales, ¿te acuerdas? Pero no eran realistas, eran así, como expresionistas. A partir de un comentario que yo hice de uno de sus viñetas, ujú, él me platicó que Ted McKeever, casi que por obligación y también por supervivencia, se había hecho dibujante de cómic, pero no tenía conocimientos ni de anatomía ni de composición. Y ujú. dice que utilizaba palabras para decir, imagínense esto, o aquí hay una tabla, o aquí hay una puerta, y le ponía palabritas. O sea, un cómic muy extraño, muy Wow, artesanal. qué padre. Gracias a Carcas, yo conocí a Ted McKeever, Ujú. y luego me voy encontrando con esta maravilla, que es como Ted McKeever ya a otro nivel, que presentó estos bocetos y fueron aprobados por estos dos hermanos que escribieron el guión de Nosferatu, que lo estamos incluyendo en esta charla porque Sí, esta novela gráfica del año 99 sí, es una síntesis de todo el expresionismo alemán, es una síntesis porque aquí está metido Caligari, sí, está metido Nosferatu, sí, hay hasta referencias del primer Superman sí. de los 30 Una locura esto. y es interesantísima porque además es incluso el dato otro de los datos interesantes, en esta reimaginar Batman con Nosferatu, no existe Gotham, sino que Ujú, la ciudad es Metrópolis. ujú. ¿Y por qué Metrópolis? En honor al gran Fritz Lang, en Claro, honor a la gran película claro, expresionista de Fritz Lang del claro. año 27. Qué bruto, me estás volando la cabeza. Oye, y hay que hablar con el maestro y próximo doctor Luis Royce precisamente para tener una charla de todo esto, porque me está volando la cabeza. Yo necesito saber más y está increíble. Y él ahora desde la dirección de diseño en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Seguramente, porque él está estudiando mucho transmedia también. Entonces es un gran impulsor de la transmedia aquí, entonces tenemos que platicar con él. Me encanta esto que estás trayendo a la mesa, querido Juan. Y bueno, evidentemente, pues aquí ya lo vemos ya transformado en esta edición de Elseworlds que bien estás llamando, ¿no? Justo ya transformado el arte en un cómic, en una narrativa. Gracias a este equipo que trabajaba en DC en los 90s, Ujú, decidieron precisamente después de la película, después de las dos películas de Burton, ujú, decidieron entonces, y posterior al 50 aniversario de Batman, sí, decidieron crear la serie Elseworlds para dar plena libertad a equipos creativos específicos, individuales, para colocar a los superhéroes en otros contextos, ya sea literarios, otros lugares de la historia, dialogar con la literatura. Y estos maestros, Loffichier, Randolph Loffichier y Jean-Marc, expertos en arte expresionista alemán,
tienen toda la libertad entonces de reinventar a Bruce Wayne, de hecho lo convierten en un dandy alemán, sí, propiamente del periodo interguerras. sí, Hay algunos personajes que se repiten del imaginario de Batman, sí. pero en un contexto donde el poder en torno a Metrópolis lo está dado por un clon del doctor Caligari, que en este caso se va a llamar el doctor Arkham, Sí, es el que va a tener el poder, ¿verdad? me encanta. La cuestión es el destino trágico de lo que podría ser un héroe en las sombras o un héroe trágico que se va a enfrentar a la luz, se va a enfrentar al bien, o sea, es el bien y el mal en un contexto plástico y visual transferido de la propia película de Nosferatu. Pero fíjate, aquí lo que es súper interesante que de todo esto, aquí viene una amalgama muy importante entre dos figuras ¿no? que por cuenta propia tienen vida. Una de ellas es Batman, evidentemente, con toda su mitología, el Joker, el Arkham, ¿no? Que más viene más bien ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre del escritor de terror de Arkham, de Lovecraft, disculpa. Lovecraft, sí, H.P. Lovecraft. No, Arkham sale de Lovecraft en lo particular, ¿no? Entonces tienes esa mitología y por el otro lado se conjunta con la mitología de Nosferatu, creada a partir de una negación de los derechos de autor. Entonces, no, es inevitable llegar a la pregunta de qué hubiera pasado otra vez si en vez de Nosferatu hubiera sido Drácula. Entonces, esta imaginería, ¿no? Esta connotaciones hubieran sido totalmente draculianas, ¿no? Y fíjate, por avaricia de quedarse con todas las copias y todos los derechos reservados, aquí Drácula ya está totalmente negado. Ya la obra de Bram Stoker queda completamente en segundo plano. Superada, ¿verdad? Superada, ¿no? Por nuevos creadores, ¿no? Nuevos y ese es un poco el tema de la transmedia, ¿no? Me encantan estos ejemplos, Juan, ve nomás esto. Esta es la contraportada, pero decidí ponerla porque sería también una contraportada que estaría siendo pariente de los viejos afiches, los pósters Sí, del cine alemán, sí, y la manera además de separar la palabra Batman, que nos habla de que es el Batman mítico de los años 30, sí. sí, anterior, y que es ajeno al rol del superhéroe. Aquí no estamos viendo un superhéroe, estamos viendo un ser en un destino trágico, convertido en un monstruo, Uh-huh. pero que tiene una presencia importante en la ciudad y que es completamente como acabas de decir, superado Drácula, pero de todas maneras la novela de Bram Stoker crea toda esta serie de líneas creativas, ¿sí? y posibilidades de personajes alternos. Claro, me encanta. Bien, y entonces ya entramos a los interiores, y aquí claramente pues hay un guiño a lo que acabamos de ver del gabinete del doctor Caligari, ¿no? Caligari, aquí rebautizado como el Dr. Arkham, Sí, porque entonces Arkham en este caso va a ser una enorme torre que está en el centro de Metrópolis, sí, que ante el público es un psiquiátrico, pero que en realidad es una enorme cámara de torturas. Vamos a hablar de la cámara de torturas, sí. vamos a hablar que en el sótano se habla de todas estas leyendas que decían que en las sectas satánicas y en las sociedades secretas se sacrificaba gente en los fosos Sí. de estas casas donde eran las reuniones masónicas y de sociedades secretas. Sí. Y aquí él va a crear a lo que sería su homúnculo o su ser humano artificial, Claro. y desde el principio le asigna su cabello verde. Sí. Estaríamos diciendo que el Dr. Arkham, según la novela gráfica, The Joker va a ser una especie de derivado del propio Césare. Sería como Sí. si Césare Sí. renaciera en esta metrópolis mítica, expresionista, con su cabello verde y la sonrisa permanente, pero Claro. también es un cadáver, como puedes notar aquí, Sí. y sería como Césare desencadenado, Sí. asumiendo su papel también de Joker, o sea, sería Césare Joker renacido. Es muy interesante cómo empieza a mezclar estas narrativas, tanto la de Batman como justo el doctor Caligari con un tema de creación de monstruos, ¿no? Que al final del día aquí ya vamos a meter un poco a Frankenstein, ¿no? Porque Sí. el Caligari al final del día tiene que ver ese reflejo de
el ser que crea, ¿no? A otro ser. Y que domina su voluntad al 100%. Exactamente, sí. Exactamente. Vea cómo los asistentes, aquí es interesante porque aquí también es el tema de la sala del mago, volvemos al mago, que el mago también, ya lo hemos mencionado en estas charlas, el mago, el que va a hacer una ilusión ante un escenario, el escapismo, ahí vemos las cadenas, los asistentes del Dr. Arkham, ahí podemos ver, ya son unos Jokers ahí como los asistentes de que hemos visto de Joker en películas y en cómics, Sí. y es eso también, el personaje desencadenado, así como aquella famosa narrativa derivada de Mary Shelley, Frankenstein Unbound. Sí. También ahí está el personaje más peligroso de la historia que Dr. Arkham lo lanza al mundo, lo desencadena. Me encanta. Oye, y ese personaje, además, tiene un poco de similitud con el trabajo de Miñola, ¿no? También Sí, con estos altos contrastes, ¿no? Muy, muy marcados que también son producto del expresionismo alemán. totalmente. Esto es expresionismo alemán llevado hasta el final de los 90s Sí, y el salto mediático en formato de cómic. exactamente. Bueno, el personaje que supuestamente es el Bruce Wayne alemán, ¿verdad? Quiere desenmascarar al Dr. Arkham, es atrapado y es lanzado al foso misterioso de la Torre de Metrópolis, y en ese foso, ahí se mezclan cosas extrañas, demenciales, y el hombre se ve transformado entonces en la criatura que se va a llamar Nosferatu. Me encanta. Y aquí. Y aquí esto es flipante. Observa la indumentaria de este Nosferatu Batman, que es flipante. Sí. Y por fechas, la hipótesis sería que Ted McIver, estoy seguro que tenía en la cabeza los personajes de Burton, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque sin esto es duda. 99. Sí. Ya se había estrenado Edward Scissorhands. Sí. Y estoy seguro que tiene en la mente a Burton, ¿verdad? Ve las botas que tiene, el Nosferatu tiene unas botas ahí geniales. En lugar de capa roja, le va a poner una scarf, una bufanda larga. Y ese es el vínculo que tiene además con Drácula, ¿eh? Ese es el último vestigio que tiene con Drácula, pero además, ojo, el Drácula mediático, no el Drácula de Bram Stoker. Otra vez regresando al tema de, señora, ¿por qué fue usted tan avara? Y una cosa que me flipa a mí, siendo yo que soy devoto de Batman, ¿Sí? porque los devotos y las gentes que somos adictos a los personajes, somos muy ortodoxos con cierta iconografía. Por ejemplo, si no tiene el emblema del murciélago en el pecho, no es Batman, por ejemplo. Pero aquí me encanta porque entonces para separarlo del superhéroe que tiene los emblemas militares o los héroes, lo que va a hacer es ponerle el medallón del murciélago, que a mí me flipa. El medallón del murciélago, que ya ves que lo tenemos pendiente también como producto para tu canal, hacer el medallón del murciélago. Eso está un medallón, está increíble. En lugar de ponerle el emblema del pecho, él le pone la casaca de Nosferatu y va cargando su medallón de murciélago. Y el medallón es más místico, ¿estás de acuerdo? El medallón es más místico, sí. más en el mundo de la magia. Se parece a Doctor Strange un poco, que ya hemos platicado. Eso a mí me flipa, sí. Sí. Oye, y el cadáver me encanta, ¿eh? La calaca presente, ¿no? Se va totalmente de la figura de la rata, ¿no? Sí. Y se va al cadáver, ¿no? Representando la muerte. Exacto, ahí está. Hizo su primera aparición en escena y ve el acercamiento a lo que es, que también es una especie como de esqueleto, de esqueleto animal, ¿verdad? Claro. Y las cuencas de los ojos es genial en la viñeta inferior. Los ríos de la sangre, ¿no? Ahí están los ríos de la sangre. Sí. Sí, precisamente, sabes, es como una de estas cabezas de vaca, ¿no? Que te encuentras ahí en la iconografía del oeste, ¿no? Así como Texas, el cráneo. Los cuernos largos de Texas. Exactamente. Y entonces, obviamente, en términos de mercado y en términos de lo que DC Comics quiere, era inevitable, porque estoy seguro que todo eso era una obligación de la casa editorial, sí. Se tienen que enfrentar Batman y The Joker, porque desde la película de Jack Nicholson es una obligación que Batman se enfrente a The Joker, todos los Jokers posibles, porque eso es una carta fuerte para DC Comics, entonces era inevitable que se enfrente a The Joker, trate de eliminarlo porque se trata de un ser que es un artificio, no es un ser natural, es un artificio creado por el Dr. Arkham. Me encanta.
Y esta es la mejor escena en términos de hacerle un honor. Este es el gran homenaje al cine expresionista alemán. Sí, O sea, los dos engendros en las esquinas, sí, siempre la víctima femenina con cierta sensualidad trágica. Y sí. además, por cierto, esta muchacha que está aquí, que en realidad es una Bárbara Gordon, alterna, Ok, Bárbara Gordon, sí, alterna el universo de Elseworlds. sí. Pero esta mano, que es preciosa, y la cara, le costó mucho trabajo a McKeever, porque como ya a mí me había contado el maestro Royce, Ted McKeever no tenía experiencia ni en anatomía, ni había tomado clases de dibujo, Claro, y él se vio forzado a afinar sus aptitudes gráficas claro. para, Sí, para lograr. hay un distanciamiento muy grande entre sus monstruos y sus figuras humanas, ¿no? Exactamente, porque aquí sí era muy importante que los dos engendros a las esquinas contrastaran con Claro. el rostro Sí, de la chica en plena, siendo atacada, que eso es una obligación del cine de terror y de los relatos de no, terror. fíjate qué interesante, porque a ella la pone sobre fondo blanco, ¿no? Para reforzar un poco de pureza, y ellos Exacto, están en contraste, ¿no? Precisamente. exacto, eso es Qué trabajo tan precioso de arte, qué bruto. exacto. O sea, hasta aquí Ted McKeever llevó hasta, esto es lo más importante que hizo Ted McKeever, ya no se escucha mucho de él, no Ujú, sé qué estará haciendo hoy en día, pero esto es lo más importante que hizo. ujú. Ya está, fíjate, ahí se ve un poco como en la parte de hasta abajo, me recuerda un poco como el teatro, ¿no? Sí, sí, Porque inclusive cuando Drácula llega al teatro con Bela Lugosi, recordemos que había trampas abajo del escenario, ¿no? Para es que correcto. desapareciera y demás. Entonces me recuerda un poco eso. Claramente ese es algo más como un laboratorio, ¿no? Y veo un gran engrane y demás, pero bueno, al final del día me remite a una parte teatral. Y bueno, yo no puedo, bueno, yo en particular, desde mi particular devoción por Batman, no podía dejar de ilustrar la batiseñal expresionista, esta es la Sí, batiseñal de Ted McKeever, sí, tomándose todo tipo de libertades, pero me sí, interesa cómo ves el contraste entre lo que sería esta como vara de espinas. sí, La vara de espinas es muy interesante como motivo. sí. Oye, pero la batiseñal definitivamente tiene todo lo de la tramoya que estábamos viendo al principio, sobre todo con Caligari, ¿no? De Correcto, Alvin Grau, ¿no? O sea, totalmente. literalmente no hay perspectivas, no hay cosas circulares, ¿no? Todos son ángulos, y rectas, ¿no? Como una batiseñal en estado demencial, así. Exacto, demencial, exactamente, ¿no? Muy, muy exacerbadas las puntas. Y obviamente aparece Superman, porque además esto era también inevitable. Sí, Si estamos hablando de que no existe Gotham, estamos hablando de una ciudad absoluta, claro. que es Metrópolis, Sí, donde ahí se mete un poquito con Fritz Lang. sí, Y un dato que también es un dato que no sé si todos los fans de Superman lo saben, en 1937, Jerry Siegel y Joe Shuster están bocetando este ser superior que va a llegar a ser Superman, sí, pero una de las primeras ideas que tuvieron fue que el Superman, el superhombre, fuera un absolutista, que además el primer boceto que hizo Jerry Siegel era un ser calvo que nos recordaba a Luthor, sí. y que el primer Superman, que esa idea después fue rechazada, iba a ser precisamente una especie de dueño de la ciudad de Metrópolis, una especie de Claro, absolutista. claro, Se la rechazaron porque les decían, no, esto es Mussolini, están ustedes locos, no vamos a hacer un personaje que parezca Mussolini. claro. Y recuperan algo, los hermanos Lofici recuperan algo de Mira, esa lejana imagen de un Superman absolutista, sí, porque este Superman lo que quiere es destruir a este engendro de Nosferatu. claro. Y esto me encanta como conclusión, porque aquí es donde él le dice, la luz no puede existir sin la oscuridad, que es un principio básico. Y ese su enfrentamiento sería un enfrentamiento cíclico que no tiene fin, ¿verdad? Porque el bien y el mal siempre van a estar en conflicto. No, hombre, y con esto se acaba de sumar Superman a la lista de coqueteos con Nosferatu, con Batman y con todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. Qué bruto, Juan, qué manera de cerrar. Sí, sí. Está sensacional. Ahora, fíjate, justo en lo que estábamos ahorita charlando, yo me topé con esta imagen de Tim Burton, precisamente, hablando de sus impactos,
y de cómo todo está entrecortado. Entonces, déjenme, nada más la pongo por acá. Cuéntanos una historia en lo que termino de armar, porque mucho de lo que estamos haciendo es, estamos en tiempo real armando las cosas. En Entonces, tiempo mucho real, de lo sí. que platicamos, ¿no? Entonces, cuenta una historia, querido Juan, en lo que yo bajo esta imagen para que todo el Sí, mundo la vea. que es muy importante plantearnos que precisamente al final de los 90 y más allá de lo que fue el guión original de John Byrne de Man of Steel, también Superman va a pasar por una especie de rediseño, Sí, un rediseño en el siglo XXI, donde también va a haber una gran ambivalencia en Superman, porque en Superman va a haber la idea latente de que Superman, el día que enloquezca y se vuelva contra la humanidad, él podría destruir la Tierra. sí. Lo que me encanta de este nuevo Superman del siglo XXI es que el juez que está mostrando la culpabilidad posible de Superman es Luthor, y Luthor es un personaje que es maravilloso como lo han reperfilado en las últimas décadas, porque Sí, Luthor sí es el hombre de ciencia, el sabio que podría inventar un arma para matar a Superman, y efectivamente esta impugnación contra Superman está llevando a Luthor a convertirse en un meta Superman, o sea, es un Superman alterno, más allá de lo que es el último hijo de Krypton. claro. Oye, y todo bien con Superman, excepto el de Zack Snyder, la verdad. Sí, Porque, exacto, exacto. porque Lo ese dejamos atrás. Luthor que trajo a la pantalla, que yo sí lo creo que es como un supervillano, pero yo lo relaciono más con Mark Zuckerberg de Facebook. Mark Zuckerberg, exacto. ¿No? Oye, mira, esta es la imagen que le estaba yo diciendo, ¿no? Qué Este es el maravilla, vampiro de Tim Burton, qué ¿no? Y aquí maravilla. viene a cerrar absolutamente todo, porque este es el vampiro que sale en Nightmare Before Before Christmas, Christmas. ¿no? Son tres hermanos vampiros y literalmente, bueno, pues aquí retoma mucho del Césare, aquí lo vemos, Sí. ¿no? Ahí metido. Y retoma mucho precisamente Los dientes de este Nosferatu. Nosferatu que nos estás contando ahorita que vimos, ¿no? Bueno, mira, aquí está, no, 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 justo cuando estabas presentando, no podía yo dejar de estar pensando en esto, entonces no pude dejar de compartir esta imagen porque, bueno, pues es que todo es un constante diálogo, ¿no? Y sigue en diálogo, no se desprende. Estas partes mediáticas hacen que las narrativas crezcan y como ahorita dijimos, hasta Superman ya entró a la fiesta, ¿no? A la arena, entró a la arena. A la Exacto. arena. Y además con poderosas conexiones con el tema del expresionismo alemán, ¿no? Ya nada más por el tema de Metrópolis, ¿no? Así de fácil, Así como es. acabamos de entrarlo ahorita. Oye, Juan, qué charla la de hoy, está sensacional, llena de ocultismo, llena de datos, interesantísimos y bueno, pues cómo termina todo amarrando con nuestras pasiones, Batman y Drácula, ¿cierto? Es cierto. Y es exacto. Lo que me importa también es que el arte y la cultura estén insertados y se convierten en otra cosa en el mundo transmedia, se convierten en otra cosa. Qué maravilla. Pues muy bien, querido Juan, tenemos una cita pendiente, no nos vamos a ver en un par de semanitas, pero de regreso aquí estaremos ya planeando seguramente lo que será Nosferatu. ¿Estarás de acuerdo? ¿Estarás de acuerdo? Sí. Y le enviamos un saludo al maestro Carcas. Ojalá que nos vea el maestro Carcas. Exactamente, yo me hago cargo de que nos vea por allá, entonces muchos saludos por allá y pues invitemos a ese tipo de académicos que tienen nuevas cosas en la cabeza y que rompen con lo tradicional y acartonado de repente en la academia. Exactamente. Sí. Y gracias a ti, como siempre, por recibirme aquí. Al contrario, Juan. Al contrario, un verdadero privilegio. Pues si les gustan este tipo de charlas, ¿no? Ya saben, regálanos un like, ¿no? Y compártanlo por ahí, porque además, ojo, esto es material importante porque además se acerca el año que entra, es el 125 aniversario de la novela Drácula, pero también es el 100 aniversario de Nosferatu. Entonces, bueno, Centenario de Nosferatu. estamos preparando una fiesta muy importante, ¿verdad, creo, Juan? Exactamente. Todos los preparativos están rodando ya. Muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.